En Teoría Práctica vamos a ver algunos consejos y algunos datos para tener en cuenta para que este impacto que producen las tecnologías en nuestra vida cotidiana no afecte negativamente el aprendizaje y la salud de nuestros menores si es que no se regula su uso. En general no hay conciencia en las familias de la cantidad de tiempo que pasan los chicos conectados frente a las pantallas. A veces los adultos no tenemos conciencia del tiempo que estamos frente a las pantallas tampoco. Entonces hay recomendaciones que empiezan desde edades muy tempranas. Por ejemplo, desde la pediatría se recomienda que los chicos no tomen contacto con las pantallas antes de los 18 o 24 meses. Y que en estos casos sean solamente para ver algún video familiar, nada más, que no sean juegos. Tampoco se recomienda que haya televisores o videojuegos o que los chicos se acuesten con los teléfonos en sus cuartos, porque esto retrasa el sueño normal y altera el ritmo circadiano. Esta conciencia tiene que estar desde edades muy tempranas, porque es muy difícil establecer un límite en la adolescencia si no se ha iniciado en edades más tempranas de la vida. Según la Sociedad Americana de Pediatría, todo niño menor de 2 años no tendría que tener exposición a ningún tipo de pantalla, ¿sí? Entonces está en nosotros como adultos responsables, como padres, como docentes, como profesionales de la salud, brindarles alternativas creativas, ¿sí? Estar disponibles para ellos, estar en casa y estar disponibles, estar en el aula y estar disponibles, brindándole herramientas como el arte, como un instrumento musical, témperas, fibras, el juego, el ocio creativo, dejarlos en el patio con cosas muy simples, con un carrito, con madera, para que ellos utilicen como herramienta. La Academia Americana de Pediatría recomienda entre 2 a 3 horas de pantallas en total, lo cual significa horas de televisión, de videojuegos, de celular, lo cual en general está superado ampliamente por las horas que pasan los chicos conectados. En un estudio que se hizo en Argentina, la conexión de los chicos promedio a las pantallas es de 6 a 8 horas. Promedio. Esto significa que hay chicos que se conectan 3 o 4 y otros mucho más. Es muy difícil el tema de poner límite. Y algunos padres tienen una actitud como esta que le decía de nosotros como profesionales, de ir alojando eso y darle un uso de manera tal que uno está al tanto de qué circula por ahí y los chicos cuentan y pueden a lo mejor como papás acompañar en el uso de eso. En menores de 8 años, el uso del dispositivo más frecuente son las tablets. Y las tablets tendrían que estar gestionadas, su uso y su contenido, por los padres. Como dice el profesor Tomás, los padres tendríamos que ser los entrenadores y los chicos son los jugadores. Es como que ellos los usan, pero nosotros, nuestro rol como adultos responsables es fundamental. Si bien nosotros somos en muchos casos inmigrantes tecnológicos o analfabetos tecnológicos y los chicos son nativos tecnológicos, nuestro rol es fundamental. Entonces brindar a los chicos menores de 8 años información adecuada en las tablets que ellos puedan manejar, porque tampoco tienen conciencia del riesgo que implica el uso de tecnologías. Y hasta los 13 años, como papás, tenemos que saber sus contraseñas, sus amigos, cómo se relacionan. Entonces esto de hablar, qué hiciste hoy en internet, qué fotos subiste, perderle un poco el miedo y entablar más el diálogo y el contacto emocional con nuestros hijos y con los adolescentes y los niños en particular o en general. Parece que uno de los grandes desafíos que tenemos como adultos es aprender e incorporar estas tecnologías, que los chicos los manejan mucho mejor que nosotros.
Entonces se produce esta dualidad, ¿sí? en donde se ve que la autoridad del docente o del padre, del adulto en general, ¿sí? sobre este tema se ve disminuida respecto a un adolescente o un niño incluso que lo maneja mucho mejor, ¿sí? Casi siempre esto de la transmisión del conocimiento de generaciones adultas a las generaciones más jóvenes ha tenido que ver con la experiencia acumulada por estas generaciones más adultas. Entonces esa experiencia acumulada históricamente le da más autoridad sobre el contenido a transmitir. Cuando aparecen todos los medios digitales y en general la población adulta empieza a tener como cierto miedo, recelo, inseguridad con el uso de esta tecnología, se invierte ese rol de autoridad pedagógica o autoridad de enseñanza. Y el niño, el adolescente, comienza a tener mayor conocimiento que el que le está enseñando. Entonces ahí se produce un conflicto de desautorización, ¿sí? Y entonces ese sabe menos implica que su experiencia también puede ser tomada en menos. Entonces, como adultos tenemos el gran desafío, me parece, de aprender todo esto, de incorporarlo, de no tenerle miedo. Porque hay que pensar que todo esto, el hiperconectados, o el objeto tecnológico, es un dato de la época. Entonces todos estamos incluidos allí. No podemos quedar por fuera de eso. Sí, importante ver qué hace cada uno con ese dato que nos propone la época. Y al momento actual, todas las investigaciones no tienen un carácter conclusivo, porque no están hechas, digamos, con suficiente tiempo transcurrido. Como les decía, no se puede decir si un chico va a ser más o menos inteligente por el uso de las pantallas, si va a ser más o menos agresivo. Sí, yo creo que en función del caso, ahí sí uno como profesional puede hacer ciertas orientaciones, orientar determinado uso, y esto con el acompañamiento de los padres. En cuanto a los hábitos saludables, el deporte y la actividad física programada es fundamental. Es una de las herramientas que nosotros podemos ofrecer como alternativa a estos espacios o lugares en donde se han introducido las TICs. ¿Sí? El deporte no solamente sirve para sociabilizar, sino que también actúa también como medio para tener una vida saludable en cuanto a alimentación, en cuanto al desarrollo de la masa muscular, en cuanto al trabajar posturas. Hoy abordamos el tema de la adicción a las tecnologías en teoría práctica. Claro que el uso o mal uso de las tecnologías de la información pueden ser beneficiosos o absolutamente perjudiciales, tanto para los jóvenes como para los adultos. Nos vemos en el próximo programa de Teoría Práctica. Los esperamos.